Buenas noches. eh, Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Roberto Gómez, Carlos Llanos y mi persona, Oliver Lazo. Nosotros somos un grupo de estudiantes el cual tiene un proyecto de hacer un relevamiento de una edificación en la escuela. Para eso tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero Jorge Lituma. El objetivo de esta entrevista es aprender y comprender un poco más acerca de los conceptos básicos sobre el relevamiento de una edificación. Para eso vamos a realizar una serie de preguntas al ingeniero. En primer lugar, ¿qué usted entiende por relevamiento? Muy buenas noches, ¿sí se escucha? Ya. Relevamiento, yo lo entiendo como eh, la concreción o llevar a un plano una edificación construida que anteriormente no ha tenido un modelo o un plano con el que se ha diseñado o se ha elaborado. Mucho de eso ocurre en nuestro medio, más que todo en Guayaquil. Hay muchas edificaciones que se construyeron sin permiso. Entonces, para regularizar ese tema, hay que hacer un relevamiento tal y cual como está en la obra o tal y cual como está construido. Hay que hacer un trazado, un replanteo, hay que revisar medidas, alturas, todos los parámetros que conllevan un relevamiento. Es decir, llevar a la plasmación en un plano tal como está construido para tener una idea de los espacios y si hay que hacer una remodelación o una reestructuración. Para eso nos sirve el relevamiento, para conocer medidas, cotas con respecto al bordillo, a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los pasos claves que debo seguir para realizar el relevamiento de la edificación antes de comenzar a trabajar en el dibujo de AutoCAD? Primero, hay que hacer una inspección en sitio, eh, revisar qué es lo que se necesita, tener buen ojo, ser muy observador y después de eso, hacer un esquema, me refiero a un esquema a mano alzada, de la separación que tienen las edificaciones en un terreno. Muchas veces hay patios internos, hay retiros, hay alturas, hay escaleras, hay ambientes que a veces no están dentro de, digamos, el esquema básico de una vivienda. ¿A qué me refiero? Que a veces los baños están atrás, hay aumentos que hacen altillos o bueno, hay diferentes situaciones que uno se topa a diario en las construcciones y en este tipo de profesión que nosotros tenemos, que es una muy bonita profesión. Entonces, una vez que uno hace inspección visual, el siguiente paso es hacer un esquema del terreno, tener a la mano las escrituras, porque nosotros debemos saber las medidas que hay en la historia de dominio o en las escrituras de un bien, saber las medidas exactas, ¿sí? Lo que también hago yo, generalmente, es con el código catastral del bien, yo descargo en la página municipal, descargo lo que se llama el certificado de avalúo. ¿Para qué hago eso? Para conocer si hay diferencias en las medidas, porque muchas veces ocurre que en las escrituras que están catastradas, ¿sí? Difieren con lo que tiene el municipio en el certificado de avalúo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que confrontar estos dos documentos y ver si coinciden o no coinciden. Una vez que se tiene eso, el siguiente paso es tomar puntos referenciales para hacer o bien una medición en sitio a través de cinta o bien, si el cliente o propietario lo desea, hacer un levantamiento topográfico ya con coordenadas GPS. Sí, también hay clientes que solicitan eso, entonces ellos necesitan las coordenadas geográficas, cómo está proyectado hacia el norte, etcétera. Entonces, esos son los elementos básicos que se tiene a la mano para poder dibujar en AutoCAD y tener un elemento real, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y detalles específicos que debo capturar durante el relevamiento para garantizar la precisión de dibujo en AutoCAD? Ya, los más importantes y precisos son conocer
las medidas reales que tiene el terreno, básicamente el terreno. Conocer si el cliente desea hacer algún tipo de remodelación o quiere hacer una ampliación, conocer de antemano cuáles son las normas que el municipio tiene con respecto a ese bien, saber cuáles son los retiros, los frontal, posterior, si hay retiros laterales, conocer la altura máxima, hablar con el cliente. Hay que ser muy sincero con el cliente o con el propietario. Sí, decirle, mire, esto no permite, esto no permite, la escalera debe ser mínimo este ancho, debe tener un descanso, las huellas deben tener tal altura máxima, etcétera. Eh, Básicamente esos puntos. Conocer las medidas reales del terreno, conocer cuáles son los linderos y las mesuras que tiene, y después de eso ya podemos trabajar adentro con la edificación. Sí, conocer tanto en planta como en alzado, ¿no? Conocer los cortes, poder hacer unas medidas reales, tanto a la altura del tumbado, tanto a la altura hacia la cubierta y todos los elementos que me lleven a plasmar en un plano tal y como está construida la obra o la edificación. Con eso yo tengo los elementos de juicio necesarios para poder tener una idea de cómo está distribuido el espacio, cómo están distribuidas las columnas, si hay, a veces, muchas veces los clientes o los propietarios desean una segunda construcción, entonces nosotros podemos tener una idea de qué estructura es más eficiente, económica y segura para darle a los propietarios. Entonces, esos son los elementos básicos, primordiales que debemos tener nosotros a la mano. ¿Hay alguna consideración especial que deba tener en cuenta al medir y documentar los muros exteriores e interiores de la edificación? Por favor, ¿me repites la pregunta? ¿Hay alguna consideración especial que deba tener en cuenta al medir y documentar los muros exteriores e interiores de la edificación? Los muros interiores y exteriores, me dices. Sí, Los muros interiores y exteriores. Eh, bueno, yo soy estructurista, entonces yo entiendo por muro es un elemento estructural que va a soportar una carga horizontal. Sí, por ejemplo, un muro de contención, un muro de piedra base, un muro de medio ciclopio, entiendo así. No sé si a eso te refieres. sí. Ya, ok. Por ejemplo, en los casos típicos donde hay muros son, por ejemplo, en los terrenos inclinados. Sí, las normas municipales o las ordenanzas municipales son bastante exigentes cuando un terreno sobrepasa el 10% de inclinación. Entonces, ahí, aparte de tener todos los permisos, como son los planos arquitectónicos, los predios al día, las normas de edificación que se cumplan, exige el municipio que un profesional estructurista diseñe muros para contener en caso de que la pendiente sea mayor al 10% que exige el municipio. Entonces, esas medidas de los muros no pueden pasar los límites del terreno. Es decir, que si al hacer el levantamiento o relevamiento, con respecto a lo que está en la escritura, yo decido hacer un muro, no puedo sobrepasar los límites que tengo, porque si no me puedo ir o bien hacia atrás al vecino, o bien hacia adelante, salir de mi línea de fábrica y el día de mañana, cuando quiera el municipio o alguna entidad pública hacer una rotura, se va a encontrar con un muro que sobrepasa el límite. Porque acordémonos que la línea de fábrica es la línea de donde arranca mi edificación hacia atrás. ¿Ya? Entonces yo no puedo construir nada, especialmente debajo de mi edificación, nada que sobrepase esos límites, y tampoco hacia los vecinos, y tampoco hacia atrás, porque primero estoy yo, no estoy respetando las medidas que tengo yo y estoy ingresando a propiedad privada. Entonces eso hay que tener muy, muy en cuenta el rato de construir muros,
conocer la verticalidad, tener las medidas exactas. Y si, por ejemplo, yo voy a enlucir un muro, conocer que el enlucido debe llegar como tope hacia el límite de la construcción. Es decir, que el plomo que tiene la edificación en todo su contorno hacia abajo no debe pasar eso. Entonces, si un muro va a ser enlucido, yo debo correr hacia adentro unos 2 centímetros los muros para después enlucirlos y yo tener el tope que yo necesito. Eso básicamente en las medidas, ¿no? Y adentro, bueno, ya puedo yo trabajar un poco más holgado porque adentro ya, hacia, me refiero hacia el predio, ya puedo hacerlo más ancho, más profundo, bueno, respetando siempre también las medidas y la economía que tiene las construcciones. ¿Recomienda algún software o aplicación específica para capturar y organizar los datos del relevamiento antes de transferirlos a AutoCAD? Básicamente, el relevamiento es algo muy sencillo. Eh, Tener las herramientas necesarias, eso sí. Por ejemplo, tener siempre a la mano cinta, tener a la mano un buen flexómetro, tener una cinta de 30 metros, eh, tener escuadras, porque muchas veces hay que revisar las escuadras construidas. eh, no sé, en la profesión, y ustedes también en algún momento se toparán cuando reciben una construcción que no está terminada, ustedes tienen que revisar en cómo están las escuadras en la construcción. De ahí el software que se necesita básicamente es el AutoCAD, ¿sí? Eh, bueno, ahora que hay otras software, el Archicad, el CivilCAD, bueno, y otros más, también son igual son afines y compatibles con el AutoCAD. Pero básicamente el AutoCAD es una herramienta manejable a nivel profesional, tanto los arquitectos, ingenieros, ingenieros mecánicos, es básicamente eso. El AutoCAD elemental. De ahí lo que venga después para hacer los renders o hacer alguna otra cosa, bueno, eso ya depende del cliente y depende justamente del propietario, más que todo cuando quiere ver los acabados. Muchas veces los propietarios desean saber cómo combinan los colores las paredes con el piso, las paredes con el mesón, la pintura exterior con respecto a la fachada, etcétera, etcétera. Entonces ahí piden renders. Pero mientras tanto, tener un buen AutoCAD es suficiente. ¿Cuáles son los principales desafíos o consideraciones que debo tener en cuenta al realizar el relevamiento de una edificación existente? Los principales desafíos es, primero, eh, no comprometerte a hacer un relevamiento sin antes haber hecho una inspección, porque te puedes topar con sorpresas, ¿sí? O es muy grande, muy compleja, eh, a veces hay áreas inaccesibles, hay áreas que están cerradas, muchas veces hay casas que están con candados o están alquilados los departamentos. Entonces, uno tiene que hacer primeramente una inspección para saber con qué se va a topar. Y decirle a tiempo al propietario, mira, yo necesito entrar a este espacio o a este lugar y necesito que eso esté despejado, no esté candado, etcétera, etcétera, ¿no? Otro desafío es conocer bien el sitio donde vamos a ir, me refiero al sector. Eh, el sector también tiene que ver mucho con la estructuración de las casas. Hay, no es lo mismo ir a hacer un relevamiento a una casa, un barrio lujoso, ¿sí? Donde hay muchos detalles, ¿sí? Constructivos, hay muchos detalles acabados, hay muchos detalles en ventanerías, en baños, etcétera. Y no es lo mismo ir a hacer un relevamiento a un barrio donde hay menos recursos, ¿sí? Que son diferentes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto al momento de hacer un relevamiento, ¿sí? Eh, También hay que tener en cuenta los niveles con respecto al bordillo o las aceras, porque el municipio toma en cuenta que la altura de las edificaciones, para ellos la cota cero es el bordillo. Entonces debemos conocer cuánto es la diferencia de altura entre el bordillo y la planta baja.
si hay graderíos, si hay accesos, si hay desniveles, todo eso hay que tomar en cuenta. Ahora, otra cosa también, muchas edificaciones, más que todo en los barrios populares, yo también recorro muchos barrios populares, hay viviendas comercio o viviendas con negocios. Entonces, eso también hay que relevar y saber cuál es el área que le corresponde, cuál es el área que están considerando en un negocio. Eh, Todo eso, entonces, esos son los desafíos, básicamente. Primero, conocer bien, no comprometerse a hacer reglamento sin antes no haber ido al sitio. ¿Sí? Conocer el sector, ¿sí? Eh, Conocer también los acabados que se tiene, conocer las alturas, accesos, tener pendiente de que hay lugares que nosotros tal vez no podemos acceder. Todo eso hay que tomar en cuenta. Entonces, básicamente esos son los desafíos que hay que tener en cuenta y estar presente al momento de hacer un relevamiento. ¿Qué estrategias o recomendaciones tiene para garantizar la consistencia y precisión de los datos obtenidos durante el relevamiento? Ya. La estrategia es, como les dije hace un momento, primero la inspección. Si es una edificación muy grande, obviamente que tengo que ir con una persona. Las medidas deben ser exactas. Sí. No podemos jugar nosotros a inventarnos una medida si no la conocemos. Sí. Eh, Conocer bien, eh, tener una idea de, como nosotros estamos adentro de la casa, nosotros no podemos saber hacia el exterior cuánto tiene las paredes, porque el cerramiento básicamente, o las paredes que limitan la casa, generalmente son entre 10 12 máximo 15 centímetros. Sí. Si, si el cliente o el propietario tiene un plano, obviamente no vamos a hacer un relevamiento, pero si no lo tiene, nosotros podemos asumir un valor de las paredes que limitan la casa, que está entre 10 a 12 centímetros. Muy rara vez 15 centímetros. Entonces, cuando nosotros miramos hacia adentro, debemos considerar 12 centímetros de lado y lado para saber conocer la dimensión real o el ancho que tiene la edificación y tener a la mano las medidas que tenemos en las escrituras. Entonces, esas son las estrategias que son bastante manejables y uno con la experiencia se da cuenta que puede llevar a hacer eso. ¿Hay algún otro recurso o consejo que pueda proporcionar para ayudarnos a llevar a cabo un relevamiento exitoso de la edificación antes de comenzar el dibujo AutoCAD? ¿Algún otro? A ver, sí, aparte de hacer un plano arquitectónico en sitio o de lo que está en sitio, conocer eh, las instalaciones. Eh, en la parte de afuera, conocer la ubicación de las cajas domiciliarias de aguas servidas, conocer dónde están las rejillas de alcantarillado pluvial, eh, conocer las instalaciones de agua potable también, las instalaciones eléctricas si van por el tumbado, van por tierra. Todo eso hay que tener en cuenta porque el día de mañana nosotros podemos hacer alguna remodelación o aumento y debemos conocer dónde pasan las líneas de agua potable, las líneas de aguas servidas. Como les dije hace un momento, afuera están las cajas domiciliarias y uno sabe que si uno se para en la parte de afuera, me refiero en el bordillo o en la acera, uno ya tiene una idea por dónde viene la línea principal de aguas servidas, ¿no? Ahora, si es una planta alta, tiene una planta alta, también saber por dónde están recorriendo las instalaciones. Eso tener como punto estratégico, como recomendación. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, bueno, conocer también si es posible, si les es posible, conocer los aleros que tienen, me refiero a los salidos del techo, cuánto tienen hacia afuera. Hay también casos en que algunas construcciones, más que todo en los barrios populares, las cubiertas sobrepasan los límites.
Bueno, en ese caso hay que considerar también ese relevamiento y comunicarle al propietario que eso puede causar algún problema con el municipio o con algún vecino. Eso ocurre mucho en las barrios populares. Los techados sobrepasan los límites que tienen las casas. Eso básicamente. Ah, otra cosa, un punto muy importante que yo les dije hace un momento, tener en cuenta las normas de edificación de los bienes o de las edificaciones. Las normas de edificación me dicen a mí cuáles son mis límites. Por ejemplo, si yo tengo una casa en una planta alta y yo quiero colocar una ventana, tengo que saber qué retiro mínimo debo tener con respecto al cerramiento y al vecino. Si me permite tener ventana o permite que la ventana no tenga vista, ¿sí? No tenga registro de vista, o sea, sea arenada. ¿Qué más? Los retiros que debo tener. Sí, los retiros laterales, los retiros frontales, la altura máxima. Si voy a hacer si voy a tener un balcón, ¿sí? Debo saber cuál es el volado máximo que tengo con respecto a las normas. A veces las normas se basan en el ancho de la edificación, dan un porcentaje hacia adelante. Esto es lo máximo que usted puede salir. A veces le ponen 30 centímetros, 50 centímetros, no sé, no podemos pasarnos de ese límite, ¿no? Muy en cuenta, por favor, eso sí, muy en cuenta. Las normas de edificación son muy importantes al momento de hacer un relevamiento, porque nosotros podemos inclusive hasta darle un sobreaviso al propietario de que hay algo que está mal, ¿sí? Y que le puede causar un problema. Entonces, si hay un problema, bueno, hay soluciones, ¿verdad? Hay cartas de adosamiento, hay cartas de acercamiento, hay cartas para una autorización de registro de vista, ¿no? Eh, Todo es manejable, siempre y cuando el ingeniero o el arquitecto que vaya a hacer el reglamento conozca las ordenanzas municipales y tenga experiencia, si es posible también, en trámites municipales. Entonces, eso sería una recomendación y estrategia para hacer un buen relevamiento. Con esa pregunta hemos concluido con la entrevista. Agradecemos al ingeniero Jorge Dituma por haber aceptado nuestra invitación y haber despejado todas nuestras dudas. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, que pasen bien, ¿eh? Gracias, buenas noches. Éxitos en su Bien, carrera buenas profesional. noches. Gracias. Buenas noches. ¿Quieren el video o el audio? No sé, que la me dijo que pasemos la grabación, o sea, hay que subir el link de la grabación en el PDF, pero igual Que lo, necesitamos para hacer el resumen de la entrevista. lo subo a YouTube entonces, pero les paso el audio. O sube a OneDrive, o a YouTube, como sea. Ya, Ajá, y pasamos el audio. Dale, dale, pues. ya. Pila.